¿Quieres aprender qué es un múltiplo de un número? ¿Quieres ver algunos ejemplos de cómo calcular los múltiplos de un número? ¿Quieres descubrir cuántos múltiplos existen del mismo número? Vamos a explicarlo de diferentes maneras. También vamos a resolver ejercicios en los que nos preguntan si un número es múltiplo de otro. Todo esto lo vamos a ver aquí, en Mathnética. ¡Vamos! Comenzamos entendiendo qué son los múltiplos de un número. Vamos con la definición de múltiplo del número. El múltiplo de un número es el resultado que obtenemos al multiplicar el número del que partimos por otro número, que debe ser un número natural. No puede ser un número con decimales naturales. Recordemos que son los números que nos sirven para contar el 1, el 2, el 3, el 4, 1.000.000, 300, 400.000, 340.000... Entonces, queda claro que no podemos multiplicar por decimales. Otra cosa a tener en cuenta es que realmente una definición más extendida de múltiplos es que podríamos estar multiplicando por un número entero, es decir, incluimos también el cero y los negativos. Pero estamos hablando de un nivel más avanzado. Seguramente cuando os empecéis la primera vez a hablar de múltiplos de un número, no os hablen de los números enteros, sino únicamente de los números naturales. Por eso empezaremos con esto. Para hablar de los múltiplos de un número, utilizando ya los números enteros, tendremos otro vídeo donde lo explicaremos con más detalle. Venga, vamos a ver con un ejemplo. Queremos hablar de los múltiplos de 3. ¿Qué son los múltiplos de 3? Hemos dicho que debemos coger el 3, multiplicarlo por un número natural, por 1, por 2 y ver cuál es su resultado. El resultado será un múltiplo de 3. Fijaros, tenemos el 3, el 6, el 9, el 12, el 15, el 18 y podéis estar viendo que todos estos números son los números que se encuentran en la tabla de multiplicar del 3. No es casualidad, al final estamos multiplicando por los primeros números naturales, ¿vale? Una cosa a tener en cuenta es la notación que utilizamos para hablar de los múltiplos de 3. Os he puesto 3 notaciones diferentes que se utilizan. Una opción es coger ese mismo número y ponerle un punto encima. Esto quiere decir múltiplos de 3. Otra opción es una M con el subíndice abajo a la derecha en pequeñito del número. Y la tercera opción, que es la que yo utilizaré en mis vídeos, es la M mayúscula, entre paréntesis, el número del que queremos calcular los múltiplos, de los múltiplos que hablaremos, múltiplos de 3. ¿Vale? Y una lista en matemáticas lo que hacemos es ponerla entre llaves. Bien, una vez hemos hablado de la notación y tenemos aquí ejemplos de los múltiplos de 3, tenemos que tener en cuenta que aquí tenemos hasta el número 27, pero esto no acaba. No acaba tampoco con el 30, que sería la típica tabla de multiplicar del 3. Podemos multiplicar el 3 por 11, por 12, por 13, por 400, por 1.000.000 y seguiremos obteniendo múltiplos de 3. Por tanto, viendo esto, creo que queda claro cuántos múltiplos de 3 existen. Si tenemos que hay infinitos números naturales, tendremos que también existen infinitos múltiplos de 3. Otra manera de entender si un número es múltiplo de otro es realizar la división. Dividimos el número del cual queremos comprobar si es múltiplo por el otro y el resultado de la división nos tiene que dar exacto. Es decir, no puede haber decimales y el residuo debe ser 0. Vamos a ver si lo hemos entendido. 24 es múltiplo de 4. Para comprobarlo, lo que hacemos es dividir 24 entre 4. Haciendo esta división, tenemos que el resultado es 6. 6 por 4 es 24 y el residuo es 0. No hay decimales. Por tanto, podemos concluir que el 24 es múltiplo de 4. Seguimos con otro ejemplo de múltiplos de un número. En este caso vamos a ver el ejemplo de los múltiplos de 7. Los múltiplos de 7, otra vez como ha pasado antes en el caso del 3, vamos a hacer la tabla de multiplicar del 7. El 7 que es 7 por 1, el 14 que es 7 por 2, 21 que es 7 por 3, 28 que es 7 por 4, 35 que es 7 por 5, 42 que es 7 por 6, 49 7 por 7 y continúa infinitamente. Y ahora vamos a pasar a hacer un ejercicio en el que he empezado ya, tenéis aquí lo empezado, pero lo vamos a continuar juntos. Fijaros, lo que nos pide el ejercicio es encontrar 10 múltiplos de 12. Para hacer 10 múltiplos de 12, lo que podemos hacer es lo que estábamos haciendo hasta ahora, a imaginarnos la tabla de multiplicar del 12 y empezar. El 12 es 12 por 1,
24 es 2 veces 12, 36 que es 3 veces, 48, 12 por 4, 60, 12 por 5, 72, 12 por 6 y podríamos continuar por orden. Pero si nos piden encontrar 10 múltiplos de 12, no nos están pidiendo encontrar los primeros 10 múltiplos de 12, nos están pidiendo cualquier, o sea, podemos utilizar cualquier multiplicación que sea 12 por un número. Aquí fijaros que tenemos 6, nos faltan 4 casos. Lo que podéis hacer en estos casos, si os piden ejercicios así, id a lo fácil. ¿Qué multiplicación podemos hacer por 12 que sea muy sencilla? 120. 120 es el resultado de multiplicar 12 por 10. Facilísimo, lo único que tenemos que hacer es añadir un 0. Nos faltan 3 más, podemos hacer el 1200. El 1200 también es un múltiplo de 12, porque es 12 por 100. Más, también podríamos hacer, multiplicar por 20 también es sencillo, porque si tenemos ya multiplicado por 2, multiplicar por 20 es añadir un 0. Estamos haciendo el doble y añadiendo un 0. El 240 también es un múltiplo de 12. No lo estoy poniendo de manera ordenada porque quería hacer los casos que son más fáciles. Podríamos hacer infinitamente añadiendo un 0 de más y seguiríamos encontrando múltiplos, ¿vale? Pero para que veáis otros casos que también son sencillos. El 12 por 20 también es sencillo. Y nos falta uno más, en este caso el que queráis. Si os ha gustado el caso de añadir ceros, podríais hacer el 12 por 1000 o podríamos haber seguido por orden. Fijaros, si hubiéramos seguido por orden, en el caso de los múltiplos de 12, tenemos que sumar 12 es sumar 10 y añadir 2. Sumar 10 y 2, en este caso el 12 por 7 es hacer 84, que es el 12 por 7. ¿Vale? Estamos completando la tabla del 12, que es añadiendo 12 cada vez. Pero os he querido añadir otros casos diferentes que no sean los primeros, para que veáis que si lo único que os piden son hacer múltiplos, podemos ir a los casos más sencillos, que es multiplicar por 10, por 100, por 1000 o por 20 u otros casos que también os resulten sencillos. Procedemos con otro ejercicio sobre múltiplos de un número. En este caso, lo que nos piden es comprobar si un número es múltiplo de otro. Entonces, nos tenemos que ver si estos dos números son múltiplos de 8. Vamos a utilizar la segunda manera que hemos explicado para ver si un número es divisible por otro, es múltiplo de otro. Para hacer esta comprobación, lo que debemos hacer es la división. Vamos a dividir 120 entre 8. 120 entre 8, el 1 no cabe en el 8, tenemos que coger el 12. 2 veces 8 es 16, por tanto nos pasamos, tenemos que hacer una vez 8, que entonces hasta 12, un 8 por 1 son 8, hasta 12 son 4 y bajamos el 0. Y ahora debemos ver cuántas veces cabe el 8 en el 40. El 8 en el 40 son 5 veces, porque 5 por 8 es 40 y el residuo es 0. Acabamos de encontrar una multiplicación, acabamos de ver que 120 es 8 por 15. Estamos cogiendo el 8 y multiplicándolo por otro número natural. Acabamos de ver que 120 sí que es múltiplo de 8. Y ahora, el segundo caso es el 234. Hacemos lo mismo. 234 dividimos entre 8. Esta vez el 2 sigue siendo más pequeño que el 8, debemos coger el 23 y el 8 sí que cabe dos veces en el 23 porque es 16. Así que 2 veces es 16, podemos hacer la resta o no, allí la he hecho mentalmente, hay gente que le gusta poner la resta y después hacerla, ¿no? Y de 16 a 23 van 7 y bajamos el 4. Y el 8, ¿cuántas veces cabe el 8 en el 74? Si nos miramos la tabla del 8, 8 por 8 es 64 y tenemos que 8 por 9 es 72. Por tanto, tenemos que es por 9, tenemos el 72 y de residuo tenemos un 2. Podríamos seguir y hacer el decimal, pero en este caso no es necesario. Acabamos de ver que el residuo no es 0, así que el 8, o sea, el 234 no es múltiplo de 8, ¿vale? También veremos más adelante que también podemos decir que el 8 no es divisor del 234. En cambio, el 8 sí que es divisor de 120. En los siguientes vídeos hablaremos de divisores y lo tendréis mucho más claro. Acabamos con un último ejercicio
para ver si un número es múltiplo de otro. En este caso vamos a comprobar si 346 es múltiplo de 14. Recordemos, lo que debe pasar es que el 346, cuando lo dividamos entre 14, nos debe dar residuo 0 sin decimales. Empezamos, vemos que el 3 obviamente es más pequeño que el 14, debemos coger el 34. El 14 en el 34, 2 veces 30 de 14 es 28, otra vez más nos pasaríamos, por tanto es 2 veces. 2 por 14 tenemos que es 28, hacemos la resta y nos sobran 6. Debemos bajar el 66. Y ahora vemos cuántas veces cabe el 14 en el 66 y veremos que son 4 veces, 4 por 4 que son 16 exactamente, me llevo una, 4 por 1, 4 y una 5. Si hacemos esta resta vemos que nos sobran 10, el residuo no es 0, por tanto no se cumple que el 346 sea múltiplo de 14, ¿vale? Porque esta división no ha sido exacta. No olvides darle a like, comentar o suscribirte para ver más vídeos de matemáticas con mucha energía positiva aquí en Magnética. Nos vemos en el próximo vídeo.